caras amigas, caras conocidas, caras amigas. Nos hemos conocido a lo largo del tiempo en procesos como señalaron Juan Carlos, Roma y Vanessa, en distintos lugares, en distintas trincheras, por decirlo así. Y con la esperanza de que a las personas que yo conozco, igual después de hoy podamos decir que somos caras amigas también. Y también un agradecimiento por la oportunidad de participar en esta celebración de los 30 años de Tierra Nueva, que es no solamente, a mi modo de ver, la celebración de un aniversario de una institución, sino celebrar la persistente costumbre de encontrarnos y esperar que esto siga así en adelante. Bien, yo no sé, la verdad, si voy a poder cumplir la expectativa de lo que acaba de decir Juan Pablo. Yo quisiera plantear solamente algunos puntos para reflexionarnos, para pensarnos conjuntamente. Podemos mirar la historia de dos maneras, bueno, de muchas más, pero en general de dos. Mirar la historia como la línea continua del tiempo, ver qué pasó en un momento, qué pasó después, qué pasó después, qué pasó después, o mirar la historia desde el presente en función de los problemas a los que nos enfrentamos en la actualidad. Yo voy a tratar de tomar esta última perspectiva, porque me parece que vivimos en una época muy compleja, una época muy conflictiva y, a lo que parece, una época que va a volverse más conflictiva todavía. Y en donde es necesario reforzar los vínculos, reforzar la capacidad de analizar, reforzar la capacidad de mirar críticamente lo que hemos hecho o aquello en lo que hemos participado. De alguna manera, si hoy vivimos un momento crítico, es también por las cosas que hicimos y dejamos de hacer en los momentos precedentes. Así que me parece que es importante mirar ese conjunto. Ahora, voy a dejar planteado, porque es necesario hacerlo, que cuando pensamos en los desafíos para el desarrollo local, no podemos dejar de pensar en el momento actual, sobre todo, en lo que está pasando a nivel mundial. Nosotros vivimos una coyuntura conflictiva, el mundo vive una coyuntura en guerra, ¿no? Hay una disputa muy fuerte por el control del sistema mundo capitalista, sobre todo entre los Estados Unidos y la China. Y esta disputa se expresa en algunas cosas que podrían parecer inocuas, como aquello de que le prohíben a TikTok seguir en los Estados Unidos, que le prohíben a Huawei vender su tecnología en los Estados Unidos, pero que demuestran hasta qué punto se han vuelto sensibles determinados aspectos de lo que podemos considerar nuestras experiencias cotidianas. Todos andamos con una cosa de esta. Yo no sé si todos usan TikTok, no he aprendido.
Y agrícolas y rurales que están atravesadas por el desarrollo del mercado, por la generación, ¿no es cierto?, de capitales de origen en las propias comunidades. Y el ejemplo más grande son estas cooperativas, como la Una y otras, que tienen bastante peso en la economía nacional y sobre todo regional, ¿no es cierto?, pero que ya imprimen una lógica distinta a las relaciones comunitarias. Es necesario investigar, ver qué relación hay entre ellos. Yo escuchaba el otro día una conferencia, por otro lado, muy interesante sobre economía popular, social y solidaria, economías populares, y se decía que la economía social y solidaria, popular y solidaria, perdón, es más o menos el 30% del Producto Interno Bruto del país. El problema, para mi modo de ver, es que una parte muy grande de ese 30% son estas cooperativas que ya no tienen una lógica social y solidaria, sino una lógica social. A pesar de que culturalmente muchas de ellas siguen aplicadas en las comunidades. El caso de la Una es muy interesante. Bien, lo dejo simplemente señalar. Esto también ha afectado la situación en las ciudades. Las clases populares urbanas, las clases trabajadoras urbanas, se han diferenciado enormemente, ¿no? Tenemos muchas más diferencias entre nosotros que las que teníamos 30 años atrás. Y esa es una realidad. No creo que sea una realidad que tenga vuelta para atrás, por lo menos no investiga el actual modelo de desarrollo económico en el país. Ahora, ¿qué significa esto? Que los intereses de los sectores populares son cada vez menos uniformes y homogéneos. Que nuestros intereses son cada vez más heterogéneos, porque hay muchos más grupos, digamos así, ¿no? Por lo tanto, hay más intereses, ¿no? Y pueden procesarse conflictos
que no son los mismos conflictos que vivíamos antes. Voy a poner solamente un ejemplo de tonto, pero en la alcaldía de Moncayo, cuando lanza la municipalidad que propuesta participativa, el conflicto que se daba era porque existían unas organizaciones barriales y la propuesta municipal creaba otras organizaciones barriales. Entonces había un conflicto entre los comités y los cabildos. Obviamente esto va a seguir existiendo siempre que las iniciativas de participación provengan de los municipios. Yo voy a decir, con la excepción de Cayambe, de Cotacán, que contaba de mar, y un poco de Cayambe con la alcaldía de Guillermo Filipinos. ¿Por qué? Porque en esos dos ejemplos lo que se logró es combinar la iniciativa estatal y la iniciativa desde la sociedad, lo cual no siempre ocurre, porque el hecho de que participemos en una iniciativa no quiere decir que lo hagamos desde nuestra iniciativa propia, sino simplemente que estamos aprovechando el espacio que la iniciativa estatal o municipal nos abre. Pero cuando la iniciativa viene también desde abajo, se produce un crecimiento mutuo de otro tipo, que tiene complejidades como las que ya mencionaba Luna, que no me voy a decir. Por lo tanto, para el desarrollo local, bueno, para el desarrollo local, el desafío es reconocer que somos más diversos y potencialmente más conflictivos entre nosotros mismos, y que tenemos que hacer esfuerzos redoblados por manejar esta conflictividad en un sentido de recobrar la posibilidad desde esas diversidades y esos conflictos seguir construyendo propuestas colectivas compartidas. Pero esto, claro, es mucho más fácil decirlo que hacerlo, porque hacerlo implica meterse en esos conflictos y no hay para eso ninguna receta, porque los conflictos son diversos en cada lugar, incluso entre barrios cercanos, incluso entre comunidades cercanas. Los conflictos que se generan son distintos porque las formas de vida de las personas que viven en esos barrios y en esas comunidades ya no son tan similares como eran antes. Nuevamente, aquí requerimos muchísima investigación, pero la ventaja de esto es que se abre un espacio para investigación participativa, de la que siempre hemos hablado y que siempre ha sido difícil ejecutar, pero que ahora se vuelve indispensable porque hay menos recursos para la investigación. Y entonces, si no contamos con el recurso de la iniciativa desde abajo, no vamos a poder en este momentito desarrollar el conocimiento que requerimos para enfrentar los desafíos del presente. Bien, quisiera para terminar señalar una cosa que la puedo dejar señalada en el lado. En todo este tiempo, en realidad, desde un poco antes, desde 1968, cuando se produce el retorno a la democracia, nosotros vivimos una democracia en crisis. Algo de eso ya decía Rocío de manera muy clara. Esta democracia liberal no ha logrado consolidarse nunca en estos 45 años de retorno a la democracia. ¿Por qué no ha logrado consolidarse? Uno, porque tenemos, digamos más para más, pero no podemos hacer otra cosa, unas clases dominantes con muy poco sentido de distribución de la riqueza. Son clases dominantes para las cuales el sentido de acumulación en su propio grupo es el sentido básico de su existencia. La pregunta que nos pusieron en la consulta sobre el contrato por horas es un claro ejemplo de eso, ¿no? El contrato por horas implica bajar el costo de la fuerza de trabajo, reducir el salario efectivo, porque nos pueden decir
lo cual es una mentira escandalosa, que la hora iba a partir de 7 y 8 dólares para llegar hasta 12 y 14, lo cual es absolutamente imposible porque uno hace el ejercicio 460 salario mínimo vital, dividido 8 horas por 22 días, ¿cuánto da la hora efectivamente? Y entonces no van a saltar de una hora que actualmente cuesta menos de 3 dólares a pagar 8 dólares así porque sí. Entonces ese discurso simplemente trataba de atraer votación de los sectores populares, sobre todo de aquellos que tienen dificultades para encontrar y mantener trabajo, ¿no es cierto?, para atraerlos a el proyecto político de consolidación de una nueva forma de dominación. Ventajosamente, ahí hubo sabiduría popular, ¿no? Y la población rechazó masivamente estas dos preguntas. Yo estaba revisando, no he podido hacerlo por el tema de la luz, porque el internet en mi casa está completamente anulado, ¿no es cierto? Tengo que volver a la práctica antigua de volver a los cybers, ¿no es cierto? Para mirar un poco los resultados. Ya está les invito a que lo lean, en la página del CNE ya están los datos por parroquias, por cantones, parroquias y zonas. Y ahí es muy fácil ver cómo los sectores populares, en el caso de Quito es clarísimo, ¿no es cierto?, votaron masivamente en contra de estas dos preguntas. Y votaron más por el no que el promedio general. Este es un fenómeno que se dio también en varias zonas indígenas. En algunas zonas como Cangagua, en Cayambe, el no triunfó las 11 veces, ¿no es cierto?, y en algunas preguntas con el 91%. En zonas indígenas de Cotopaxi como Toacaso, el no triunfó en 10 de las 11 preguntas. En la que no ganó fue en la presencia de las Fuerzas Armadas. Bien, entonces, clases dominantes muy poco sensibles a lo social, por decirlo suavemente, ¿no es cierto? Y unos sectores populares que no se dejan, digamos, aplastar fácilmente, ¿no? Y eso genera un conflicto que ha perdurado desde el retorno de la democracia hasta la actualidad. Detrás de ese conflicto hay dos elementos fundamentales: el reparto de la riqueza social y el carácter de la democracia, el sentido de la democracia. Y eso tiene un enorme impacto a nivel local. Porque cuando hablamos del reparto de la riqueza social, si miramos a nivel nacional, hay actor, el gran capital transnacional y de origen nacional, el Estado y las clases medias y las clases populares. Pero si miramos localmente, hay otros actores que entran también en disputa, los municipios. Las instancias colectivas creadas en los eventos participativos, las asambleas, fundamentalmente, ¿no es cierto? Los espacios de diálogo entre municipios y poblaciones locales, todas las experiencias de presupuestos participativos para barrios, etcétera, etcétera. Pero esto, y yo creo que el elemento fundamental es que entendamos que no tiene que ver exclusivamente con la dinámica local, sino que desde lo local tenemos que presionar a lo nacional para que la redistribución de recursos sea más equitativa para las diversas localidades y sea más equitativa para las distintas zonas y barrios al interior de las ciudades. Si no hacemos esa presión al mismo tiempo sobre lo nacional que sobre lo local, simplemente vamos a acceder a aquello que buenamente nos quieran dar. Voy a terminar simplemente pidiendo disculpas porque me fui... Aproximadamente ya no hice caso a nadie, ¿no? Se me cae la cara de vergüenza, pero quería señalar solamente una cosa en relación con las elecciones del domingo. Las elecciones del domingo mostraron, uno, que se ha consolidado un sentido común, conservador y autoritario en la sociedad.
el triunfo de las 9 preguntas sobre seguridad, que tuvo mayor fuerza en las preguntas relativas a la presencia de las Fuerzas Armadas, que logran mayor porcentaje que las otras, están enmarcadas, aunque no nos demos cuenta, y aunque lo compartamos, de un discurso profundamente conservador. ¿Cuál es ese discurso conservador? Solamente la fuerza y la violencia nos pueden proteger. Es por eso que la mayoría de gente votó que sí, por esas 9 preguntas, porque es el miedo el que nos muestra inermes, es el miedo el que nos muestra indefensos, el que nos muestra sin capacidad de responder a esos problemas de violencia, el que nos muestra que la policía no lo hace, ¿no es cierto?, que los gobiernos no solo que no lo hacen, sino que a veces están comprometidos, ¿no es cierto?, y entonces no nos queda más que las Fuerzas Armadas y la aspiración de un gobierno fuerte, cualquiera que éste sea. Y ese es un sentido común profundamente conservador que va en contra de la participación, ¿no? Y allí encontramos elementos de contradicción en nuestra propia conciencia, y ese es un elemento que debemos trabajar, porque nosotros tenemos adentro de nuestras cabezas un sentido común conservador y autoritario y un sentido común democratizador y participativo. ¿Cuál de los dos ganará? No lo sabemos, pero eso va a determinar nuestro futuro inmediato. Muchas gracias y les pido mil disculpas. Gracias.